El 12 de abril del año 2014, alrededor de las 10 de la mañana, la estación de policía de Pleasant Grove, en el estado de Utah, recibió una llamada inquietante. Un hombre reportó haber encontrado algo extraño en una casa situada en una calle tranquila, a unos 50 kilómetros de Salt Lake City. Pleasant Grove es una pequeña localidad con una población cercana a los 38,000 habitantes. La vivienda mencionada era relativamente nueva, con 3 habitaciones. En el patio se veían objetos esparcidos y sobre la puerta principal colgaba un adorno decorativo. Quien llamó fue Darren West. Acababa de salir de prisión, donde había estado por un caso relacionado con sustancias no permitidas. Volvió a su antigua casa para recoger sus pertenencias y organizar el garaje. Antes vivía allí con su esposa, Megan Huntsman, de 39 años, y sus 3 hijos, Sawyer, de 11 años, Jaycee, de 17, y Darian, de 18. En el año 2005, Darren se declaró culpable de posesión de componentes que supuestamente podrían utilizarse para fabricar sustancias ilícitas. Fue condenado a una pena de 9 años, aunque siempre sostuvo que era inocente. La casa pertenecía a los padres de Darren. En el año 2011, tras descubrirse que Megan tenía una relación con otra persona y por solicitud de su suegra, ella se marchó del hogar. Los niños se quedaron viviendo allí bajo el cuidado de otro familiar. Megan pasó un tiempo sin un lugar fijo hasta que se trasladó a la casa de su madre en West Valley City y posteriormente al parque de casas móviles Meadowood Village, donde vivía con su nueva pareja, Jimmy. La madre de Megan la describía como una mujer reservada y callada, que prefería no compartir sus emociones y rara vez pedía ayuda. Durante años enfrentó dificultades emocionales, pero optó por lidiar con ellas sola. Megan y Darren se conocieron en la secundaria. Pronto Megan quedó embarazada. A los 18 años se fue de casa, se casó con Darren y poco más de un año después nació su segunda hija. Con el tiempo, su vida comenzó a deteriorarse. Ambos desarrollaron una fuerte dependencia a sustancias peligrosas, lo cual afectó profundamente a Megan. Según personas cercanas, ella padecía una depresión severa, perdía sus empleos y el ambiente en casa se volvió muy inestable. Cuando logró alejarse de esas sustancias, comenzó a tener problemas con el consumo de alcohol. El año 2012 fue especialmente difícil para ella tras la pérdida de su padre. Para el año 2014, la relación entre Megan y Darren estaba completamente rota. Apenas se comunicaban. Darren regresó a la casa acompañado de varias personas para ordenar y empacar. Mientras trabajaban en el garaje, sintió un olor fuerte, de tipo químico, proveniente de una de las cajas. En la caja decía, ropa de bebé, Megan. Estaba completamente sellada con cinta adhesiva. Al abrirla, Darren hizo un hallazgo que lo dejó en estado de conmoción. Dentro encontró algo que claramente había sido ocultado con prisa. A simple vista, parecía un pequeño bulto, envuelto cuidadosamente y protegido. Solo pudo pensar en una persona, Megan. De inmediato la llamó y escuchó una confesión. Ella le dijo que lo que había encontrado era su hijo, nacido mientras Darren estaba en prisión. Según sus palabras, el recién nacido no mostró señales de vida y en estado de shock decidió no contarle a nadie. No se atrevió a acudir a un hospital ni a pedir ayuda y finalmente escondió lo ocurrido, sin saber qué hacer. Darren quedó conmocionado y de inmediato contactó a los servicios de emergencia. Las autoridades emitieron una orden para realizar una inspección detallada de la vivienda. La policía de Pleasant Grove llegó rápidamente al lugar y acordonó la zona. Al revisar el garaje, los agentes encontraron unos guantes de cuero con marcas que parecían ser de una sustancia sospechosa. La situación ya era alarmante cuando los oficiales se dirigieron al parque residencial donde vivía Megan.
Su pareja acababa de regresar a casa y vio los vehículos policiales en la entrada. Los agentes le informaron que necesitaban hablar con Megan. Uno de los vecinos, el señor Brady, contó que, al saberse lo del hallazgo del bebé, Megan llegó a su casa en estado de pánico y le rogó que le prestara un arma. Durante el interrogatorio en la comisaría, Megan repitió la misma versión que había dado a Darren. Dijo que el bebé era suyo y que, al darse cuenta de que no mostraba señales de vida, no supo cómo actuar y se bloqueó. Pero a medida que la inspección avanzaba, los agentes encontraron algo que nadie esperaba. En el garaje se hallaron otros 6 pequeños, envueltos en toallas, camisetas o dentro de bolsas, ocultos en cajas. El capitán Michael Roberts describió lo sucedido como una experiencia emocionalmente devastadora. Uno de los detectives dijo que ciertas imágenes del garaje quedarían grabadas en su memoria para siempre. Todos los pequeños fueron trasladados al laboratorio para ser analizados. Se necesitaba determinar las causas de lo ocurrido y confirmar los lazos familiares. Unos días después de este descubrimiento estremecedor, se realizó una detención que sacudió a toda la comunidad. Una mujer residente del estado de Utah, Megan Huntsman, fue llevada a la cárcel del condado bajo sospecha de estar involucrada en los hechos. Se le imputaron 6 cargos y quedó bajo vigilancia especial para evitar cualquier intento de hacerse daño. El secreto que había permanecido oculto durante casi 20 años por fin salió a la luz. Todos los bebés hallados eran hijos suyos. Según la investigación, uno de ellos no mostró signos vitales al nacer. Los otros 6, según concluyeron los peritos, no tuvieron oportunidad de seguir adelante desde el principio. Entre ellos había 5 niñas y 2 niños. La policía cree que estos pequeños estuvieron con vida solo unos minutos. Seguimos intentando entender qué llevó a esto, dijo el jefe de policía Mike Smith. Pero, siendo sinceros, por más detalles que tengamos, comprender cómo pudo pasar es imposible. Es algo que desafía toda lógica. Cuando se le informó a Megan que no se había encontrado a un solo bebé, sino a varios, ella mostró confusión. Según los investigadores, no pudo decir con exactitud cuántos había tenido en casa. En una de las entrevistas declaró que tal vez fueron 8 o 9, aunque la policía encontró 7. De ellos, se sospecha que 6 no sobrevivieron por decisión de la propia mujer. Más tarde explicó que solo estaba haciendo una suposición, ya que no recordaba con claridad la cantidad exacta. La pregunta más importante que todos se hacían era ¿por qué? Finalmente, Megan contó a los investigadores que simplemente no creía ser capaz de darles una vida digna a sus hijas. Según sus palabras, todo a su alrededor era un completo caos. Luchaba contra adicciones y conflictos internos y no sentía que pudiera estar presente, ni físicamente, ni emocionalmente, ni pensando en el futuro. «Les quité la oportunidad de vivir», confesó. Lo único en lo que pensaba era en cómo escapar de la realidad nuevamente. Desde 1996 hasta 2006, Megan tuvo 7 embarazos. Según la policía, todos los partos ocurrieron en secreto, dentro de su propia casa. No se encontró ningún documento que indicara visitas a hospitales. Solo uno de los bebés, como se descubrió más tarde, no llegó a nacer con vida. A los demás no los dejó con nadie. Todo ocurría en los primeros minutos después del parto. Para que nadie notara nada, usaba distintos métodos, lo escondía todo y volvía a su rutina habitual. En el momento del arresto, 3 hijas vivían en casa con Megan y su esposo Darren. Los investigadores trataban de entender qué la llevó a tomar decisiones tan extremas con respecto a los demás casos. Según ella, todo comenzó cuando desarrolló una fuerte dependencia a ciertas sustancias prohibidas. Las 2 primeras niñas nacieron antes de esa etapa. A la tercera la tuvo ya sumida en esa adicción.
pero demasiadas personas sabían sobre ese embarazo, incluyendo a Darren, y era imposible ocultarlo. Después del nacimiento de la tercera hija, Megan casi no hablaba con nadie sobre nuevos embarazos. Y si lo hacía, luego afirmaba que había ocurrido una interrupción. Reconoció que había actuado de forma egoísta y que durante años puso su adicción por encima de todo. Por lo que dijo, nadie más estuvo involucrado. Todo fueron decisiones y acciones exclusivamente suyas. También mencionó que había querido deshacerse de lo que estaba guardado en el garaje, pero no sabía cómo hacerlo sin levantar sospechas. Los vecinos estaban conmocionados. Es algo imposible de asimilar, decían quienes vivían en su misma calle. Siempre pareció tranquila, reservada. Sí, se veía agotada, pero pensábamos que era por el desgaste de cuidar a las niñas. Sabíamos que algo no estaba bien, pero jamás imaginamos algo así. Sus hijas vivían con ella, las veíamos, y ahora esto. Lo que más sorprendía a todos era cómo logró ocultar 7 embarazos viviendo en un vecindario tan unido. Siempre fue delgada, jamás se notó. Ni una sola vez pareció estar esperando un bebé, y sobre las sustancias, nadie sospechaba. Siempre se mantenía al margen, casi no hablaba con nadie, incluso cuando pasaba por delante, apenas si saludaba con un gesto. Nadie, ni en sus peores pesadillas, podría haber imaginado lo que en realidad estaba ocurriendo. De las 2 primeras pequeñas que tuvo, nadie supo nada. Todo salió a la luz solo cuando alguien dijo: «Hay que ir al hospital. Megan está por dar a luz». Eso es lo único que se recuerda. Es difícil imaginar que eso ocurrió 10 veces, porque ella realmente tiene 3 hijas. ¿Pero 10? ¿Y que nadie se diera cuenta ni una sola vez? No lo hubiera creído nunca. Hablábamos. Yo la ayudé un par de veces con el césped, incluso con la cortadora, ni la más mínima pista. Y pensar que todo eso pasaba justo en esos días. Jamás se me ocurrió que pudiera estar bajo el efecto de algo. La mayoría de quienes la conocían decían que sí, notaban que a veces perdía peso y luego volvía a recuperarlo, pero nadie siquiera imaginaba que estaba esperando un hijo. Los familiares de Darren emitieron un comunicado en el que expresaban estar completamente en shock y sin poder comprender cómo algo así pudo suceder. Estamos atravesando un momento muy difícil y tratando de apoyarnos mutuamente como podemos, decía su mensaje, aunque al principio Darren dudaba que los hijos fueran suyos, pues en ese tiempo Megan tenía una relación paralela. Más adelante las pruebas confirmaron que él era el padre de los 7. En su declaración ante la policía, confesó que solo conocía algunos casos y creía que ella había perdido al bebé en esas ocasiones. Todo lo que salió a la luz fue tan impactante para él como para los demás. Los investigadores indicaron que no tenían razones para pensar que Darren supiera lo que estaba ocurriendo. En ese momento no se le consideraba parte de los hechos. Finalmente, no se encontraron pruebas que lo vincularan. Cuando los periodistas preguntaron cómo era posible que no se hubiera dado cuenta de nada, el capitán de policía Michael Roberts respondió: «Esa es la pregunta del millón». Más aún, nadie logró explicar cómo los hijos mayores de Megan, que aún vivían con ella bajo el mismo techo, tampoco sospecharon nada. Hubo un momento en el que ella dio a luz en el baño del segundo piso mientras la familia estaba abajo. Cuando comenzaron las audiencias del caso de Megan Huntsman, se presentó ante el tribunal con grilletes en las manos y en los pies, y casi no levantaba la mirada del suelo mientras hablaban sus abogados. La fianza se fijó en $6 millones, uno por cada recién nacido. Su defensa insistía en que el proceso debía desarrollarse lo más rápido posible. Fue, creo, en 2012. Dudaba su abogado. Sí, discutimos con ella que la fiscalía estaba preparando acusaciones muy serias, y para ella un retraso de 2 semanas ya parece demasiado. Si hay forma de acelerar la presentación de cargos, estamos totalmente de acuerdo.
También se anunció que no enfrentaría la pena máxima. La razón: todos estos hechos ocurrieron entre 1996 y 2006, es decir, antes de que en Utah entrara en vigor una nueva ley en el año 2007. Esta norma endureció las penas en casos en los que la persona afectada tenía menos de 14 años. Antes de eso, situaciones así no eran motivo para aplicar la sanción más severa. Todo fue hecho con frialdad y de forma calculada, comentó el fiscal Jeff Berman. Era una mujer asombrosamente indiferente y de una dureza impactante. El juez Darryl McDade, que estuvo al frente del caso, admitió que él fue quien firmó la orden de registro el mismo día en que se encontró lo que estaban buscando. Dijo que en ese momento esperaba en silencio no tener que encargarse del proceso, pero las cosas no salieron así. Pensé que ya nada podía sorprenderme, hasta que llegó este caso. Me estremeció profundamente, y aún lo hace, dijo uno de los involucrados. Según Megan, sostuvo a los recién nacidos solo unos instantes. Ninguno, según ella, vivió más de unos pocos minutos. Luego hizo un gesto para mostrar cómo había sido todo. Era algo frío, planeado y extrañamente tranquilo. No era la persona que conocíamos. Aquella chica callada y reservada que todos recordaban, nadie hubiera imaginado que fuera capaz de algo así. Megan decidió llegar a un acuerdo y evitar el juicio conjurado. Según lo pactado, el tiempo mínimo podía reducirse a 5 años. Pero eso significaba que tendría menos oportunidades de apelar en el futuro. La fiscalía aceptó estas condiciones, explicando que sin la cooperación de Megan, demostrar todo ante el tribunal habría sido complicado. El 12 de febrero de 2015, Megan Huntsman se declaró culpable de los 6 cargos. El juez Darryl McDade expresó con pesar los detalles del caso al dictar sentencia. Todo comenzó en abril del año anterior, cuando su ex esposo acudió a la policía tras encontrar una caja vieja en el garaje. En ese momento, Megan se negó a declarar en la corte y entregó su testimonio a través de su abogado. En él explicaba que había estado durante muchos años en una profunda adicción y en un estado de ánimo muy deteriorado. Admitió que no podía explicar cómo había llegado a ese punto. Guardé este secreto durante 18 años, decía el documento. Como parte del acuerdo, la fiscalía recomendó que todas las sentencias, de 5 años a cadena perpetua, se cumplieran al mismo tiempo. Pero el juez no estuvo de acuerdo y decidió que 3 de ellas debían cumplirse de forma consecutiva. Las demás podían unificarse. Más tarde, la Comisión de Libertad Condicional programó una audiencia sobre su caso para abril del año 2064. Para entonces, ella tendrá 89 años. El fiscal Jeff Berman dijo que, en su opinión, probablemente pasará el resto de su vida tras las rejas. Usó sus propias manos, y es difícil imaginarlo. Nuestro equipo sufrió mucho con lo que vio en ese garaje. Hay cosas que simplemente no se pueden olvidar. Eso dejó una huella muy profunda en el corazón de muchos compañeros, compartió. Durante la audiencia, 3 hijas de Megan hablaron en su favor, leyendo cartas. Recordaban a su madre como la persona más cariñosa que conocieron en su infancia. No importa lo que digan los demás, tú eres una buena persona, dijo una de ellas. También hubo palabras de apoyo por parte de la hermana y la madre de Megan. Ella no es un monstruo, dijo su hermana al juez. No es malvada. Tenía miedo. La historia de Megan Huntsman dejó una herida profunda, tanto en la comunidad como entre sus seres queridos. Lo ocurrido es difícil de comprender en su totalidad. Es un hecho que quedará grabado en la memoria de muchos por mucho tiempo.